Muy buenas tardes, mi nombre es Diego Verdín, por parte del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas. El día de hoy me encuentro con mi amigo Ernesto Ucet. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy bien, muchas gracias Diego por la invitación, todo bien, espero que ustedes también. Muchísimas gracias a ti, Ernesto, por darnos el tiempo y acompañarnos en esta cápsula del día de hoy que será de empresas familiares. Tú que eres asesor y consultor en todo este tema de empresas familiares, me gustaría saber cuáles son los paradigmas de las empresas familiares que hoy en día encaran al futuro. Claro que sí. Mira Diego, yo creo que el principal paradigma de las empresas familiares es su propia continuidad, porque a través de las siguientes generaciones, realmente nosotros nos dejamos llevar mucho por la idea de que una empresa familiar es sinónimo de problemas, es sinónimo de conflictos, es sinónimo inclusive de fracaso, ¿no? Pero si esto es cierto, porque la mayor parte de las empresas en el mundo, 90% son de empresas familiares, pues es cierto, digo, tiene algo de razón. Pero también, por otro lado, también hay que ver que hay un número de empresas familiares importante que son las más antiguas del mundo, ¿no? O sea, son las empresas familiares que han logrado pasar generaciones por generaciones, sexta, séptima generación. Por lo tanto, yo creo que el principal paradigma es asociar a la empresa familiar como un sinónimo de fracaso, de conflictos, de problemas. Hay que quitarnos eso de la cabeza. No ese es el ejemplo de las empresas familiares. Hay muchos ejemplos de éxito que podemos ver a través de los años y las empresas más antiguas del mundo son familiares. Entonces, ese paradigma hay que superarlo, Diego. Si hablamos en síntomas y diagnósticos, ¿cuáles son los puntos claves que pueden poner en jaque la trascendencia de una empresa familiar? Bien, Diego, esta pregunta digo, es muy interesante, es muy amplia, porque una empresa familiar, al final de cuentas, tiene muchos temas, ¿no? Pero yo creo que si vemos la empresa como tal, la pura empresa, ciertos síntomas los podemos detectar a lo mejor con 5 o 6 puntos principales, ¿no? Cuando tú llegas a una empresa familiar y ves que en la empresa, pues la asignación de puestos está basada en intereses familiares, es decir, la estructura de la empresa se basa o responde a las necesidades de la familia, acomodando a los miembros de la familia en los puestos claves, etcétera, sin un previo estudio, pues ese puede ser un síntoma, ¿no? Igual, cuando los sueldos, las prestaciones, las remuneraciones se empiezan a dar a través de necesidades familiares y se empiezan a tasar o a pagar en base a esas necesidades familiares, sabemos que no estamos ante una empresa manejada en forma profesional. Tercer punto podría ser cuando vemos que dentro de la empresa familiar las funciones, las responsabilidades que tienen los miembros de la familia no están claras, ¿no? Saben que son dueños o parte de la propiedad de la empresa, pero sus funciones el día a día no están claras. Esto inclusive llega a confundir a los empleados, llega a confundir a los proveedores o hasta clientes, porque los mismos miembros de la familia no nos ponemos de acuerdo. Entonces hay que dejar claras esas funciones. Otro punto, el cuarto, podría ser cuando vemos que una empresa no opera en sus órganos de gobierno, ¿no? Como bien sabemos, la mayor parte de las empresas familiares nació de un sueño, de un emprendedor, de una idea que la llevó a cabo, pero conforme va creciendo el negocio, es necesario que los órganos de gobierno funcionen como tal, Diego. Es decir, que se celebren las asambleas de accionistas, que se celebren los consejos de administración, que tengan sus funciones claras también, para efectos de que esto nos sirva como un vehículo para poder seguir adelante en la empresa familiar. Cuando no operan estos órganos de gobierno, también ahí sabemos que es un síntoma, ¿no? O sea, cuando empieza a funcionar mal porque no hay juntas, todo lo decide a lo mejor el fundador. Otra situación que será muy común es cuando hay confusión de rol, es decir, los accionistas, los dueños, no saben separar su papel de dueño, de consejero y de empleado, ¿no? Entonces, no saben cuándo usar una cachucha, entonces lo usan en forma indistinta y esto nos lleva a tener ciertos conflictos. Entonces, creo que en general podrían ser estos los puntos que nos ayudan. Ver una empresa, si está manejada profesionalmente, si los sueldos, si la estructura, si las remuneraciones, si las funciones están claramente definidas, hablamos de una empresa profesional, familiar, que nos va a ir bien. Pero de lo contrario, sí podríamos tener un diagnóstico en donde la trascendencia de esa empresa está en peligro al no tener esos puntos bien aclarados, ¿no? No sé si queda claro. Sí, totalmente clarísimo.
lo que más a mí me llama la atención, y que pues sí he visto que en donde los accionistas y fundadores no saben muy bien cuándo cambiar de cachucha en cuanto a operativo y como asesor. Entonces, eso sí también lo he visto. Ahora, fíjate, el otro día estaba leyendo en un medio de comunicación, La Tercera, en donde ellos aseguran que la rentabilidad de las empresas supera el resto de las firmas en tiempos de pandemia. Ahora, ¿consideras que esto es viable en México y a qué lo pudieras atribuir? Bueno, digo, creo que sin duda el artículo debe tener sus fundamentos y su sustento. Yo creo, en lo personal, que es arriesgado pensar que la rentabilidad de las empresas familiares superan a las demás en tiempos de crisis. Digo que es arriesgado, no que no sea cierto, ¿no? Inclusive porque hoy por hoy la mayor parte de empresas que en México han estado cerrando a causa de la crisis generada o derivada de la pandemia son familiares. Claro, ¿por qué? Porque también, reitero, pues porque el 90% de las empresas en México no son familiares. Entonces, la mayoría que está cerrando, que está liquidando, que está muriendo, pues son familiares. Sin embargo, yo creo que muchas veces esto es porque esas empresas no llegaron a consolidarse, ¿no? Son empresas familiares en donde no se tuvo la previsión de hacer reservas en su momento, de hacer fondos de contingencia, de tener un plan para poder enfrentar una crisis, una buena gestión de riesgos. No se hizo, no se planeó, de tal forma que, inclusive lo podemos ligar con la pregunta anterior, ¿no? De tal forma que está ligado más al ingreso de la familia, al retiro de utilidades, al crecimiento de la familia, pero no se cuidó esa parte de la empresa donde existieran esos fondos de contingencia. Si bien son rentables, lamentablemente muchas empresas las agarra sin liquidez, las agarra sin fondos. Y si esto le aumentas que en un momento dado estas empresas a veces tienen un limitado acceso al capital o al crédito bancario o apoyos, pues esto les complica, ¿no? Ahora bien, también cabe decir que las empresas familiares que han sabido consolidarse y empresas que han salido adelante, seguramente están atribuidas a que están bien capitalizadas. Ese a lo mejor este artículo hablaba sobre eso, posiblemente porque están bien capitalizadas. Y tenemos dentro de las empresas familiares un factor que es muy importante, que es el capital paciente. Es decir, Diego, el capital paciente es aquel en que no importa que nosotros estemos sin generar utilidades un buen tiempo, o sea, no pasa nada, tenemos que sobrevivir, ¿sí? Y no importa si hay utilidades o no hay utilidades, no importa si la rentabilidad es baja. Al ser empresa familiar, lo único que queremos es salir adelante de la crisis. Por lo tanto, no seremos a lo mejor muy rentables, pero sí somos muy resilientes y sí somos muy resistentes a las crisis en virtud de que no estamos cotizando en bolsa, no tenemos que dar el número, no nos tiene un fondo, nos está presionando por dar un margen de rentabilidad. No, somos bastante resistentes en ese sentido. Entonces, no sé si los más rentables, pero sí, las más resilientes, sí. Ok, perfecto. Entonces, con esto que me estás comentando, ¿cuáles serían las ventajas de tener una empresa familiar en una pandemia como la que estamos viviendo? Bueno, las ventajas de tener una empresa familiar en una pandemia con la que estamos viviendo, yo considero ahí que es precisamente esa, ¿no? Su resiliencia, su resistencia. Nosotros podemos hacer movimientos muy rápidos dentro de las empresas familiares, ¿no? Desde una reducción de sueldos, desde una suspensión de retiro de utilidades, de dividendos, etcétera. O sea, podemos reaccionar rápidamente, ¿no? Yo siempre he dicho que en una empresa familiar, inclusive los propios empleados llegan a formar parte de esa familia, de esa marca, de ese nombre, y muchos de ellos también se comprometen inmediatamente con la empresa cuidando sus fuentes de empleo y lo ven como algo propio. Entonces, esto nos ayuda bastante en este tiempo de adversidad, ¿no? Y esto, si lo unamos a una cuestión de sucesión dentro de la empresa familiar, pues también los que estamos a cargo de empresas familiares que nos han dejado nuestros padres, pues también tomamos la misma filosofía, ¿no? De actuar rápido, de sacrificar, de abstenernos, de cuidar flujos, etcétera. Entonces, sí, eso sí creo que somos unas empresas que si ya estás consolidada como empresa familiar, somos muchísimo más, hay mucho más probabilidad de sobrevivir, pues, a una crisis, porque tenemos mucho más capacidad de reacción que las grandes empresas o las empresas un tanto burocráticas, ¿no? Perfecto. Entonces, ahora tú
¿cómo puede reinventarse una empresa familiar ante la adversidad? Esto enfocado para mantenerse vigente y darle mayor valor a la sucesión familiar. Bueno, fíjate que me gustó que hayas hecho la pregunta en cuanto a la adversidad, porque no necesariamente tiene que ser la crisis o la pandemia es una adversidad, no es un reto, pero la adversidad la tenemos el día a día en las empresas familiares aún sin crisis, ¿no? O sea, esto es importante, porque el reto de llevar la empresa a través de las generaciones ya es un reto. Sin lugar a dudas, las empresas tienen que estar constantes, las empresas familiares y todas hoy en día, o sea, porque la empresa familiar no deja de ser una empresa como cualquier otra en el mundo. Entonces, tenemos que estar constantemente pensando en la innovación, en la mejora continua, en tanto de lanzamientos, productos, como procesos, eficiencias, etcétera. Y esto muchas veces, déjame decirte que en la empresa familiar, yo a veces digo que a veces los fundadores somos los principales motores de la empresa familiar, pero también somos el principal freno, ¿no? No dejamos que las siguientes generaciones vengan con esos nuevos estilos de vida, con esa apertura, con esas nuevas formas de vivir, con esas tecnologías actualizadas. Nos cuesta trabajo recibirlos en las empresas. Y déjame decirte, la pandemia actual nos está dando ese parámetro, ¿no? O sea, aquellos que somos de la antigua generación, por así decirlo, que venimos con una antigua forma de trabajar, ha costado trabajo la pandemia, nos ha costado más que a los jóvenes, ¿sí? ¿Por qué? Porque los jóvenes ya están acostumbrados a utilizar los medios, las redes sociales, pueden tener el home office sin ningún problema, y todavía ahorita en medio de esta pandemia, pues encontramos empresas familiares que quieren que estés ahí, ¿no? Que llegues a las 9, te vayas a las 7, cuando el trabajo se puede hacer con home office, y ahora se ha demostrado que inclusive algunos han tenido mejor rendimiento. Entonces, todo ese tipo de situaciones que enfrentamos, gracias a la innovación tecnológica, creo que el reto es a darles esa apertura a los miembros de la familia, de las nuevas generaciones, o a terceros profesionales que vengan a nuestras empresas, para que ellos puedan innovar y llevar la empresa a las siguientes generaciones, pero ya con ese cambio de reglas, con esos nuevos tecnologías que permitan a la empresa estar actualizada en todo momento. ¿Sí? Si no, sí nos quedamos atrás. Entonces, la obligación es estar innovando, y yo invito a todas las empresas a abrir las puertas a las siguientes generaciones y empezar a asimilar que nuestro mundo está cambiando y que vendrán cosas que seguramente serán para quedarse: home office, trabajar por resultados, trabajar en forma remota, etcétera. Creo que nos tenemos que ir acostumbrando, Diego. Claro, Ernesto. Y sin duda yo he visto esto en otros casos de empresas familiares, en donde las generaciones que constituyeron una empresa familiar, pues vienen haciendo las cosas como las han venido haciendo tal vez desde el padre fundador hasta la segunda generación. Okay. Y a final de cuentas, pues estas acciones es lo que les ha dado resultados. Por lo tanto, yo creería que pudieran ser un tanto renuentes en estar abiertos a nuevas tecnologías, en nuevas formas de idear procesos y demás, que es lo que estabas platicando ahorita justamente. Así es, así nos pasa, e inclusive, déjame decirte, hasta en la inversión de ese tipo de tecnologías a veces no se les hace redituable, ¿no? Entonces, sí hay que tener más apertura a la innovación, pero sobre todo las nuevas generaciones son las que le van a dar continuidad a la empresa. Claro, perfecto. Ahora, Ernesto, ¿nos pudieras compartir 3 consejos para fortalecer las empresas familiares que hayan funcionado en casos de éxito y puedan aplicarse en las pequeñas y medianas empresas? Claro, mira, yo creo que si buscaríamos 3 consejos concretos, podríamos empezar. El primero, por saber separar los temas familiares de la empresa, ¿sí? Los empresariales. Tenemos 2 sistemas. Tenemos la empresa, es un sistema, y tenemos otro sistema que es nuestra familia. Y lamentablemente, cuando tenemos estos 2 sistemas, claro, interactúan constantemente. La línea que separa los 2 sistemas es muy tenue. Tratamos asuntos de familia en la empresa, de la empresa en la familia, pero creo que tenemos que formarnos, capacitarnos y ser muy, muy maduros en el sentido de decir, vamos separando los temas familiares de los temas empresariales, ¿sí? Y esto conlleva todo lo que hablamos en un principio, ¿no? O sea, los sueldos se fijan desde el aspecto empresarial, no se fijan desde la necesidad familiar, ¿no? Los puestos deben de ser ocupados desde el punto de vista empresarial, no desde el punto de vista de quién necesita trabajo en la familia. Entonces hay que saber separar los temas familiares de los temas empresariales, número 1. Número 2, para efectos de poder tener continuidad en la empresa,
tenemos que tener nuestro gobierno corporativo y tenemos que tener nuestros órganos de gobierno funcionando correctamente. Asambleas de accionistas, todos los accionistas tienen derecho a saber cómo va la empresa. Y ya sea que seas accionista por herencia, ya sea porque te la donaron, ya sea porque te la regalaron, porque suscribiste capital, tú tienes el derecho a estar informado y tiene que haber asambleas. No hay que firmar actas de asamblea, hay que celebrar actas de asamblea, hay que celebrar juntas de consejo de administración para poder mañana pasado pedir rendición de cuentas y también rendir cuentas a los accionistas. Entonces, el segundo para mí es que funcione nuestro gobierno corporativo. Y el tercero, que siempre me llama mucho la atención, que hay que tratar de quitarnos todos los prejuicios, es que busquemos principalmente en la dirección general de las empresas o en las principales direcciones, que sean ocupadas por aquellas personas que tengan la capacidad, la experiencia, capacidad, experiencia y conocimientos necesarios para desempeñar ese cargo. Es decir, no importa si es miembro de la familia o no es miembro de la familia, eso es lo de menos, pero que tenga la capacidad para poder desempeñar el cargo, la experiencia, la expertise, los conocimientos, para poder darnos desempeño, para dar resultados, generar ganancias. No es un puesto que se debe definir desde el ámbito familiar, es un puesto que se debe de ocupar por una persona profesional, sea o no familiar, pero es el más importante, ¿no? La dirección general es lo que nos va a ayudar a salir adelante y tiene que dar resultados. Esos tres, diría yo, es separar temas familiares de empresariales, tener nuestro gobierno corporativo y que los directores sean designados de acuerdo a su capacidad de desempeño y conocimiento y experiencia, ¿no? Perfecto. Y ya por último, Ernesto, para concluir así de una manera muy puntual, que tú nos pudieras dar un último consejo que sea crucial para la supervivencia de las empresas familiares frente a una crisis. El más importante. Bueno, sí, claro. A lo mejor ya ahorita algunos puntos ya son, a lo mejor los consejos ya llegan tarde a algunas empresas, ¿no? Pero yo creo que la mayor parte de las empresas coincidimos en lo que yo voy a comentar ahorita, porque no dejamos, vuelvo a decir, de ser empresa, pero a veces sentimos que ¿qué hacen las grandes empresas? ¿O cómo le hacen? Ellos sí pueden, nosotros no podemos. No. A ver, somos una empresa también. Y lo que hacen las grandes empresas también llegamos nosotros a tener la posibilidad o la capacidad de hacerlo, ¿no? Entonces, yo me enfocaría son varios puntos. Te voy a dar que es un tipo de decálogo que tenemos nosotros en las empresas a la hora que entramos a crisis. Y más crisis como este tipo, que es una crisis vivida en forma diferente a las demás, ¿sí? Hay crisis financieras, de liquidez, etcétera. Esta es una crisis de salud que adicionalmente crea una crisis financiera porque crea un problema de desempleo, etcétera, ¿no? Entonces, una crisis un poco más profunda, diría yo. Pero los consejos serían, mira, número uno, siempre tener tus líneas de crédito disponibles en una empresa. Y cuando entramos en crisis hay que disponerlas todas, es decir, sacar todo el dinero y preferible tenerlo en caja y pagar los intereses que mañana pasado nos vayan a limitar un acceso a crédito. Los que tengan acceso a crédito hay que disponer de todo el cash, de todo el flujo, tenerlo en caja. Número dos, implementar reducciones de costos en todos los sentidos, ¿no? En cuanto a gastos, en cuanto a viajes, en cuanto a comidas, en cuanto a etcétera, ¿no? Es reducir gastos en general, incluyendo los sueldos, en un momento dado, con convenios con el personal y demás, hay que reducir gastos. Tres, hay que buscar entre terceros reducciones de renta, por ejemplo, si rentamos locales, buscar reducción de renta para tener ciertos ahorros. Ellos también están en crisis, tienen que entendernos, entonces hay que buscar que nos rebajen rentas, que nos rebajen ciertas cuotas de prestación de servicios, suscripciones, etcétera, ¿no? Cuatro, yo diría, hay que ajustar las cuentas por pagar y buscar en forma, pues negociar esos plazos extras con todos nuestros proveedores para que nos esperen un poco y buscar en un momento dado tener mayor comodidad en los pagos, ¿no? Hay que negociar. Y al mismo tiempo buscar, claro, acelerar lo más que se pueda la cobranza. Aún es el quinto, la cobranza hay que acelerarla, aún y cuando tengamos que dar descuentos, 10, 15, 20, 30%, pero hay que generar cobranza, ahorita es importante tener el flujo, ¿no? Hay que, 6, disminuir inventarios, es importantísimo, no podemos seguir con el mismo ritmo de compras, entonces hay que disminuir inventarios, inclusive en algunos casos, Diego, te podría decir que si es meritorio, podemos vender el inventario al costo o abajo del costo con tal de hacer líquido ese inventario, se vale en tiempos de crisis, es importante.
El 7, retrasar inversiones. Es un momento donde no puedes estar invirtiendo en activos fijos, en nuevas plantas, o sea, hay que reducir el CAPEX, pues la inversión, hay que reducirla, hay que detenerla al máximo, y bien es reducirla o es retrasarla, ¿no? A lo mejor vas a volver, si lo tienes, si tienes el cash, pero no es el momento para invertirlo. Hay que reducir esa inversión o retrasarla. Identificar como número 8 si tenemos algunos activos ociosos dentro de la empresa, o sea, me refiero, si estamos en una situación crítica, si tenemos algún terreno, algún local o algún activo que no estamos haciendo uso de él, para poder convertirlo en líquido si es necesario. En el 9, todas las deudas que ya traigamos podría ser refinanciarlas, ¿no? Las deudas hay que refinanciarlas, no hay que dejarlas ahí con moratorios y demás. A nadie le conviene que no estemos, a ningún banco le conviene que quebremos, que le paguemos. Entonces nos tienen que ayudar a refinanciarlo. Y por último, yo diría, esto se trata de sobrevivir. Ya no nos fijemos en los presupuestos, ya no nos fijemos en las metas de ventas, ya digo, hay quien quiere dar el número, está bien, pero ya ahorita el presupuesto de gastos, el pronóstico de ventas que pudimos haber hecho un inicio del año, de veras, ya no hay que tomarlo en cuenta si la crisis está muy, muy profunda y te está afectando demasiado. Ya no tomes en cuenta eso, ya no te aferres a un presupuesto, a un pronóstico de ventas, a un resultado. Hay que aferrarse a no perder el flujo, a no desangrarse y a que la empresa sobreviva. Ya tendremos tiempos donde podremos volver a generar utilidades, a volver a invertir, etcétera. Pero hay que no desangrarnos, hay que mantener los flujos y que la empresa sobreviva. Y eso solo se logra teniendo flujo, Diego. No hay de otra manera. Entonces, todo lo que dije es en base a cuidar los flujos para sobrevivir. Yo creo que eso casi todas las empresas lo hicimos en forma automática y pues no hay fórmulas mágicas, ¿no? Cuando ya no hay venta, cuando se te viene abajo el negocio, tienes que echar mano de este tipo de consejos porque son los únicos que tienes al alcance. No hay más, creo yo. Definitivamente, Ernesto, estos puntos que tocaste creo que son vitales para cuestiones de liquidez, el cual sería obtención de líneas de crédito, reducción de gastos, reducción de rentas, ajustar cuentas por pagar, también reajustar cuentas por cobrar, disminuir inventarios, o sea, eso significa hacerlos líquidos, retrasar inversiones, como comentas, no cancelarlas, sino postergarlas para el futuro. Activos ociosos, también como comentabas, si tienes terrenos o algo más, hacerlo líquido y refinanciamiento de deuda, ¿correcto? Así es, y el 10 sería mantén tu flujo, o sea, la cuestión es no desangrarse, pues. Perfecto. Ok. Ernesto, pues muchísimas gracias por darnos este espacio, esta oportunidad de platicar contigo sobre lo que son las empresas familiares en tiempos de crisis y más como el que estamos viviendo en esta actualidad. No, gracias a ustedes, Diego. Gracias por la invitación. Ha sido un gusto participar, estar contigo. Gracias porque esto nos permite también compartir algo con todos los dueños de empresas familiares y esperemos que sea de utilidad para ellos. Les agradezco mucho yo a ustedes la invitación y el honor de haber estado participando en esta entrevista. Perfecto. Ernesto, muchísimas gracias y buena tarde. Al contrario, Diego, buenas tardes. Hasta luego. Cuídense.